Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien. Elio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué dicen? ¿Empezamos ya? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ya. Un minuto más para darle que sea 5 minutos de tolerancia, ¿no? Está bien, muy bien. Ay, qué rica la Ay, Siri sí. Husband. Parece que ha sido su santo esta semana. Sí, 19 ¿no? de febrero. Su santo y me parece que es su aniversario de matrimonio también. Sí, Sí. posteó cosas en las redes, ¿no? Fotos de cuando era jovencita con Paul. Hola Ceci, Está ¿No? Daniela. ¿En serio? Sí, grabando. Sí, correcto. Entonces empieza. Espérate, que me he dicho Isabela que espera un ratito. Y ahí tengo que parar, ¿no? Sí. Bien, bien. Ya Entonces, estamos. ya. Cuando Hola, quieras, Dani. hola Ceci, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, tranquila. Bueno, Hola, comenzamos. Acá estoy con Pamela, que está a mi lado. Vamos a compartir la compu. Entonces, como en las otras veces, yo voy a hacer una presentación que va a plantear preguntas más que necesariamente lecturas del texto, pero bueno, creo que todas las que estamos presentes sí conocemos a Siri Husbeth, pero para los que van a escuchar la grabación después, o los que se conecten, eh, contar un poco cuál fue la idea, ¿no? Primero que está súper confirmada su visita porque he estado la semana pasada hablando con su asistente y las fechas van a ser el 11 y 12 de noviembre. Así que sepárenlas en su calendario. El 11 vamos a tener una jornada todo el día que terminará con la clase magistral que va a presentar Siri Husbeth y vamos a también al día siguiente, esa clase magistral, estamos, perdón, esa jornada del día miércoles 11 pensamos hacerla en el NOS, en San Isidro, y al día siguiente será en el campus, ¿ya? Para que se vayan preparando, no recuerden que la idea es que todas nosotras presentemos presentemos algo ese día, ¿no? Y luego la idea también el día siguiente, el día jueves 12, es que tengamos una reunión más íntima con Siri Husbeth, las del grupo de lectura y algunos invitados más, para poder conversar en profundidad con ella sobre su obra, ¿no? Bueno, como ustedes saben, además, hemos invitado a Siri Husbeth porque encontramos una serie de coincidencias entre su obra, ¿no? Y la de Virginia Woolf, ¿no? Aunque están separadas por casi un siglo, comparten afinidades, ¿no? Por ejemplo, en la obra de las dos está al centro la experiencia femenina, indagan en la subjetividad y la conciencia y sobre todo cuestionan las limitaciones que el género impone a las mujeres, ¿no? Igual que Woolf, probablemente de manera más radical, la obra de Siri Husbeth es una obra interdisciplinaria, ¿no? Que transita entre la filosofía, el arte, la crítica social, el psicoanálisis, la neurociencia y últimamente la política, ¿no? Por sus declaraciones en contra de las medidas del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, la idea fue invitarla para escuchar, se le ha dicho también, ¿no? A Siri la Virginia Woolf del siglo XXI, ¿no?
tenemos un pequeño y unos minutos. Disculpen que... Está empezando. ¿Puedes entrar al Zoom y decirle en un ratito? Sí, ya lo dije. Eh, Porque lo mandó por chat. Por ejemplo, Pieri lo tiene ahí en el chat. Perdón. ¿Alguien tiene el archivo con el que Cecilia estaba trabajando? Porque lo puso en el chat, pero como yo me he salido, ¿no? No, es que tendría que ser alguien como Pierina, que estaba desde el comienzo. ¿Ha salido? No se escucha, Pieri. Pierina fue la primera en entrar y no Sí, sé, o sea, lo ¿tiene? tengo el archivo en de ¿Podrías, PowerPoint. dime, tú podrías abrirlo y compartir la pantalla? Ya, ¿Compartir a tu ver, vamos a pantalla? ver. Ya, ok. Ya está. ¿Me pones para compartir? Sí, déjame, varios participantes pueden... Ya, está bien. Ya. Va a compartir ella, sí. Pero Ya, sí, voy no a tratar de lo abrirlo. tiene porque entró al chat antes y lo tiene grabado ahí. Lo tiene en el Pero chat. no sé si está completo. Sí, ese es. No, no, ha encontrado un problema y no lo puede abrir. Ya, está bien. Unos instantes más. Calma, chicas, calma, calma. Calma. Por favor, por favor. Sigamos Eh, a Siri. Estamos en un verano. Sí, Ya. sí. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Sí, Sí. pude salirme de un evento que tenía, que era por demás, que no tenía ningún sentido y iba a tener que, o sea, esas cosas que uno acepta equivocadamente. Ya. Se Sí. solucionó, se solucionó. Y no Oye, sé en sus barrios cómo está, pero ahora por mi casa está nublado. Después de que toda la semana he estado con un sol bárbaro, yo vivo al final de Miraflores, casi Surco. ¿Será el temblor de ayer? El sol ha estado hoy despiadado. Despiadado. Estamos en la playa, lo que pasa varias de acá. Ah, qué qué lindo. rico, qué rico. Eso amo, estar en la playa. Eso sí. Oigan, ¿no se han puesto a pensar cómo será la recepción que le haga el embajador, nuestro nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, a Siri? Si va a hacer alguna, No. Bueno, pues cuando viene alguien importante de los Estados Unidos, el embajador debería De darle una repente ni atención, ¿no? sabe, hija. De repente ni sabe porque Claro, ¿qué vas a ver ese Navarro? Como es trampista, seguro le invita a McDonald's. seguro. La invita a la embajada a comer McDonald's. No, la invita para envenenarla. Hamburguesa, hamburguesa. Claro. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Ya muestro, ya estoy. Listo. Muy bien, seguimos. Entonces, les Aquí estaba puedes poner contando de las en modo fechas. presentación. Ya. Estamos organizando, Patti también nos está ayudando mucho en la organización. Así que es el 11 y 12 de noviembre para que separan los días en sus agendas. Muy bien, entonces les mandé hace un par de días un enlace a unas declaraciones de The Guardian en las que ella explicaba quién era y cuáles eran los orígenes de su obra también, ¿no? Y me pareció bien interesante esta idea, ¿no? Que es una buena forma de entender quién es ella, ¿no? Se llama La familia de dónde nos convertimos en nosotros mismos, que es una frase de Siri, ¿no? Para explicarles un poco también, para quienes no conocen sus antecedentes, de dónde viene, ¿no? De cómo fue, cómo es su familia.
Dice Siri, esas relaciones tempranas son cruciales para quienes nos convertiremos, para bien o para mal. Soy estadounidense, pero el sentimiento de otredad fue parte de mi crecimiento. Hablaba noruego antes de hablar inglés. Mi madre es noruega. Era y sigo siendo muy cercana a mi madre, quien ahora tiene casi 90 años, en el 2012, ¿no? La señora ya ha fallecido. Ha sido una figura amorosa en mi vida. Me aconsejaba, no hagas nada que no quieras hacer. Era un mensaje de resistencia, de no dejarse coaccionar en contra de tu buen juicio por alguien que intenta ejercer poder sobre ti. Mis padres alentaron mucho mi creatividad. Supe que quería escribir desde que tenía 13 años. El padre fue un descendiente de noruegos, profesor de literatura noruega en un college pequeño en una ciudad que se llama Northfield, a una hora de las Twin Cities de Minneapolis y de San Paul, que cuando fue a Noruega a escribir su tesis, conoció a la madre de Siri, que era profesora de francés. Y vino a vivir a los Estados Unidos. Entonces, descendiente noruego es el papá, noruega la madre, ¿no? Una casa políglota y el noruego en realidad fue su primera lengua, ¿no? Otra cosa importante que vamos a ver en su obra es esto que dices, era y sigo siendo muy cercana a mi madre, ¿no? Y la idea ha sido una figura amorosa en mi vida, ¿no? Porque en contra de las feministas, ¿no es cierto?, que en los años 70 y 80 escribían por oposición a la figura materna, ¿no? Que fue un momento importante por el cambio generacional. Vamos a ver en la obra de Siri, de alguna forma, esto que se llama ahora posfeminismo, ¿no? En el sentido en que hay muchas figuras maternales en su obra que acogen, ¿no es cierto?, y que sostienen a las protagonistas mujeres, ¿ya? Eh, También habla de su familia en relación con la literatura, ¿no? Dice, la historia de la ficción trata sobre la familia, un tema inagotable para la literatura. Somos criaturas impulsadas por emociones que se manifiestan con intensidad en las relaciones íntimas dentro de la familia. Y efectivamente, prácticamente en todas sus novelas vamos a encontrar una exploración en las relaciones familiares, ¿no? Muy intensa y vamos a encontrar también esa exploración de las relaciones íntimas, ¿no? La otra cosa interesante es que también en sus ensayos, ¿no? Va a haber este aspecto muy personal, ¿no? Ella va a narrar algunas cosas sobre su vida, como el libro que vamos a leer la próxima semana, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, ¿no? Y va a contar muchas veces en sus ensayos aspectos de su vida íntima y de su vida familiar. Ok, este es Northfield, Minnesota, que hoy día tiene, o sea, en este año, en el último, son 20.000 habitantes en Northfield, Minnesota. Cuando Siri nació en 1955, ¿no? Imagínense lo pequeño pueblo que era, ¿no? El típico pueblo del Midwest en los Estados Unidos, ¿no? Pero como tal vez algunas de ustedes saben, lo sé yo por experiencia propia, porque mis dos hermanas han estudiado en la Universidad de Minnesota y he ido muchas veces a verlas. Es un lugar donde hay descendientes de noruegos, muchísimos, ¿no? Y son demócratas y son muy liberales, ¿no? Esa es una de las razones importantes por las que también ICE y Trump, ¿no es cierto?, se han ensañado con esta zona del Midwest, ¿no? Pero digamos, una chica que nace en un pequeño pueblo, ¿no? Con el papá que es profesor de noruego y que enseñaba en este pequeño college, un college típico del liberal arts, ¿no? En los Estados Unidos, en el Midwest, que se llamaba St. Olaf, ¿no? Fundado por luteranos descendientes de noruegos. De hecho, este college es una de las instituciones más importantes en Northfield, Minnesota, ¿no? Vamos a comentar hoy Summer Without Men y es interesante también saber
cómo era la familia, cómo es la familia de Siri, ¿no? Son cuatro hermanas mujeres, muy seguidas en edad, ¿no? Como mi familia, también somos cuatro hermanas mujeres, como la familia de Francesca, que también son cuatro hermanas mujeres, y como la familia de Giovanna, que son cuatro hermanas mujeres también. Y aquí están la mamá, que es la más chiquita, ¿no? Siri, Asti, Ingrid y su hermana, que Liv es la otra, pero Asti, que está aquí, que es la del lado derecho en sus pantallas, es su hermana psicoanalista, ¿no? Estas son tres, ahí falta una de las hermanas. Son muy unidas entre ellas. Asti es autora de un conocido libro sobre la histeria, donde toma como personajes a tres pacientes del doctor Charcot en la Salpêtrière. Muchas veces ha tomado algunas partes de la investigación de su hermana en sus novelas, ¿no? Y por supuesto, como ustedes también saben, y voy a hablar de eso dentro de un momento, Siri Husbeth es una estudiosa de el psicoanálisis, de la psiquiatría y de las neurociencias, ¿no? Eh, Tres de las hermanas viven en Nueva York y justamente la psicoanalista vive todavía en Minnesota, ¿no? Siri estuvo casada con Paul Oster, ¿no? Porque terminando la universidad en Minnesota, fue a hacer el doctorado en literatura en la Universidad de Columbia y en Nueva York conoció a Paul Oster, que acababa de llegar de Francia ya con un aura de poeta inicialmente, ¿no? Se enamoraron y tuvieron un matrimonio muy largo y muy feliz, ¿no? Eh, la, em, Él ha muerto, como ustedes saben, hace poco y ella está atravesando en este momento un duelo, ¿no? Sobre el que acaba de escribir y que sale en mayo, ¿no? La memoria del duelo se va a llamar, es una memoir, ¿no? Y se va a llamar Ghost Stories, ¿no? Historias de fantasmas. Ya lo pueden comprar en Kindle, hay una preventa en Kindle por si acaso, y si lo compran ahorita, el 4 de mayo les llega por Amazon a sus Kindle y podemos leer, ¿no? De hecho, yo ya hice la compra. Aquí hay un comentario también en el mismo artículo de The Guardian que yo he traducido y habla de su familia, ¿no? Dice, mi esposo, mi hija y yo disfrutamos mucho de las cosas sencillas, sentarnos a la mesa, disfrutar de una buena comida juntos y charlar hasta altas horas de la noche. Sophie tiene su propio apartamento y es la hija, pero viene de visita. Paul y yo lo pasamos de maravilla, charlando un rato, a veces viendo una película juntos. Es divertido porque los personajes que inventamos en nuestras novelas viven en casa con nosotros de alguna manera. Tenemos la suerte de poder hacer un trabajo que nos apasiona, ¿no? Y la suerte también de no haber sido rivales, ¿no? En las carreras literarias brillantes que han tenido los dos. Esta es la hija de Paul Auster y de Siri, que se llama Sophie Auster, y es una cantante, ahí la vemos en acción, ¿no? En el escenario, una cantante muy conocida ahora, ¿no? Ya ahora está casada y tiene Siri un nieto. Y la pueden escuchar en Spotify si ponen Sophie Auster, ¿no? Ok, ahora, les decía hace un rato que la obra de Husbeth es una obra profundamente interdisciplinaria, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la literatura, hay una exploración profunda en la vida interior de los personajes, ¿no? Ella está muy interesada en la pregunta sobre cómo construimos nuestra identidad y nuestra percepción del mundo, en las relaciones entre la identidad, la percepción y la memoria, ¿no? Que siempre es reinventada, ¿no? A lo largo de la vida. Muchas de sus novelas son novelas que reflexionan sobre la creación artística, entonces vamos a tener personajes que son artistas o escritores, como Mía, la protagonista de El verano sin hombres, ¿no? Que es una escritora.
Otro de las áreas, como les decía también hace un momento, que a ella le interesa muchísimo, es la relación entre las neurociencias y el psicoanálisis. Y es una estudiosa muy seria de estos campos del conocimiento, ¿no? La relación mente y cuerpo, desde la filosofía, desde las neurociencias, desde el psicoanálisis, los trastornos psicológicos, ¿no? Como vamos a ver en esta novela y también en el texto que vamos a leer el próximo mes, ¿no? Y toda una reflexión sobre cómo el cerebro construye la realidad. Uno de los motivos que van a atravesar su obra es la presencia de personajes que son médicos o psiquiatras o neurocientíficos o neurólogos, ¿no? Y la relación con sus pacientes. Por otro lado, igual que siguiendo los pasos de Virginia Woolf, ¿no es cierto? Hay un análisis de la construcción cultural del género y un cuestionamiento de la autoridad masculina en el arte y en la academia, como lo vimos en A Room of One's Own, ¿no? Y como lo vamos a ver en esa novela también. Ya llegaremos allí, pero hay un momento en que ella hace una revisión y una lista de todos los famosos filósofos y sociólogos y médicos que afirman la superioridad del hombre por sobre la mujer, ¿no? Y generalmente, no siempre, pero generalmente las protagonistas de su novela son personajes femeninos muy complejos que se oponen, ¿no? Al poder masculino, ¿no? Muy bien. En este libro que me va a llegar pronto y que puedo compartir con ustedes, que son los ensayos disciplinarios editados por Hartman, Marx y Sapp, ¿no? Lo que se propone es que Husserl trabaja en lo que estas autoras llaman zonas de ambigüedad, ¿no? Y cómo construye espacios liminales entre distintas disciplinas, por un lado, ¿no? Entre las concepciones sobre el cerebro y la mente, ¿no? Entre la neurociencia, la psicología y el psicoanálisis, entre el yo y el otro, ¿no? Y está esta idea muy potente desde el punto de vista filosófico ahora de la intersubjetividad, ¿no? Cómo no nos construimos como individuos aislados, sino que nos construimos en relación con el otro. También espacios liminales entre la salud y la enfermedad, ¿no? Y por supuesto, entre la razón y la emoción. Esto va a ser importante cuando discutamos el desenlace de la novela que vamos a comentar ahora. Muy bien. Ahora, tiene 7 novelas, ¿no? Eh, Los ojos vendados del 92, del 96, El encanto de Lily Dahl, del 2003, Todo cuanto amé, Elegía para un americano, del 2009, del 2011, The Summer Without Men, del 2014, El mundo deslumbrante, y la última del 2019, que se llama Recuerdos del futuro. ¿Ya? Vamos a leer después de el ensayo sobre la mujer temblorosa, Elegía para un americano, y algunos de los ensayos. Estas son sus novelas. Y luego ha escrito muchos libros de ensayos también, ¿no? Los misterios del rectángulo, ensayos sobre pintura, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, Los espejismos de la certeza y Madres, padres y otros, ¿no? Hay más. No he puesto aquí todos los ensayos, pero vamos a leer también algunos textos de los espejismos de la certeza y de madres, padres y otros. Entonces, como ven, ella trabaja también en el campo del ensayo personal, ¿no? Con una primera persona muy enfática y muy fuerte, ¿no? Que a partir de sus opiniones va a cuestionar temas del arte, de la psicología, ¿no? De la filosofía, de las relaciones familiares, etcétera, ¿no? Y esto es lo que se viene. Ahí está, y hay una carátula para Ghost Stories, que es la memoir sobre el duelo, ¿no? Y su viudez, la muerte de Paul, y la idea de que Paul habita como un fantasma con ella, ¿no? Y lo otro que acaba de salir y que acaba de ser estrenado en la Berlinale
es el documental que se llama Dance Around the Self, que es un documental sobre Siri Husmet, que acaba de ser estrenado. Entonces, cuando ella venga en noviembre, vamos a poder comentar también estos dos textos, que el documental y la memoria, ¿no? Muy bien, les hablaba también sobre su interés en el psicoanálisis y en la psiquiatría y en las neurociencias, ¿no? Aquí, miren, he puesto algunos datos interesantes, ¿no? Ha sido una profesora, ¿no? Ha dado conferencias sobre psiquiatría en el David Wallace Institute en la Universidad de Zúrich. Ha enseñado un taller sobre escritura de vida, escritura autobiográfica. Luego colabora en el Payne Whitney Psychiatric Institute, donde enseña un taller de escritura para pacientes psiquiátricos. Luego fue invitada a Viena a la charla Sigmund Freud, la 38. Con esta conferencia les he puesto allí el enlace en YouTube donde pueden escucharla, ¿no? Todo un honor que la Sociedad de Psicoanalistas de Viena la invite para dar esta conferencia, que se llama Freud's Playground, Some Reflections on the Arts and Science of Subjectivity and Intersubjectivity. Entonces, es muy reconocida en el mundo del psicoanálisis también, ¿no? Y acaba de ganar el año pasado el Sigourney Prize for Psychoanalysis, ¿no? Y ahí pueden ver a Isabela, ¿no? Que le ha puesto un like, un corazón en el Instagram, en el Instagram de Siri, en el comentario que hizo al ganar este premio, ¿no? Y dice, recibir el Sigourney Prize en psicoanálisis me hace verdaderamente feliz, ¿no? Aunque me hubiera gustado que Paul estuviera vivo para que estuviera orgulloso. Mi fascinación con el psicoanálisis comenzó cuando yo tenía 15 años, ¿no? Leyendo a Freud y sigo leyéndolo hasta estos días. Por 11 años tuve la suerte de trabajar con una psicoanalista brillante que cambió mi vida a través de una terapia psicoanalítica, ¿no? La magia ocurre entre el analista y el paciente en lo que D.W. Winnicott llamó espacio potencial. Pienso en eso como una zona de devenir creativo entre una persona y otra, ¿no? Entonces, este premio, que es muy importante, ¿no? Da cuenta también de sus conocimientos sobre este campo, ¿no? Y por supuesto, Siri Husbeth se ha convertido últimamente, como Isabel ya comentaba antes de comenzar, en una intelectual pública, ¿no? En un personaje muy influyente y muy poderoso en las críticas al autoritarismo y a las políticas anti-inmigrantes de Trump, ¿no? Y les mandamos, creo que fue el mes pasado, la transcripción al español de algunas de sus famosas declaraciones que fueron reproducidas en El País, por ejemplo, ¿no? Y que circularon ampliamente en las redes, ¿no? En las que ella dice que están acercándose al fascismo en los Estados Unidos y hace comparaciones entre Hitler, ¿no? Y lo que ocurrió en Europa entre las guerras con la situación que se está viviendo en los Estados Unidos ahora, ¿no? Los ensayos políticos que son, digamos, son como cartas abiertas, pero un poco también ensayos de Siri, los vamos a leer al final de nuestras reuniones, junto con Tres Guineas, que es el libro más político de Virginia Woolf, donde ella también protesta contra la violencia de la guerra, ¿no? Ok, entonces eso como introducción y ahora entramos ya a Summer Without Men. Así que interrúmpanme cuando quieran, como somos pocas, simplemente hable, ¿no? En el momento en que yo vaya presentando algunas de los temas para discutir, ¿no? Porque como les digo, mi presentación va a ser sobre todo abrir el libro a las posibilidades interpretativas, ¿ya? Ok, lo primero que me gustaría decir es que Summer Without Men es un libro
que reescribe el tópico de la loca en el desván, ¿ya? ¿Qué es esto del tópico de la loca en el desván? Es un tópico muy importante en la literatura en lengua, en inglés, en el siglo XIX, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, y que fue analizado en un libro muy famoso que se publicó en 1984, que se llama justamente La loca en el desván, la mujer escritora y la imaginación literaria en el siglo XIX, que publicaron Sandra Gilbert y Susan Goober. De hecho, se hicieron famosísimas con este libro, ¿no? Y dos de los personajes que Gilbert y Goober analizan, ¿no? Es Bertha Mason, que es un personaje de Jane Eyre, la novela más importante de Charlotte Bronte, ¿no? Publicada en el 47. Y Bertha, digamos, si ustedes recuerdan la trama, Jane Eyre es una chica huérfana que entra a trabajar como institutriz de una niña en la casa de un hombre taciturno, extraño, que es Rochester, ¿no? Y por supuesto se enamora de él, ¿no? Y resulta que ha escuchado que en el desván, arriba, ¿no es cierto? Hay unas carcajadas, hay unas voces muy extrañas, ¿no? Y ha visto entre sueños a una figura, ¿no? Que resulta ser la primera esposa de Rochester, Bertha Mason, que supuestamente había muerto, pero que en realidad estaba loca y estaba encerrada en el desván, ¿no? Aparece en la novela de Bronte como una figura maligna, amenazante, ¿no es cierto?, que da mucho miedo y que según Gilbert y Hubbard, ¿no es cierto?, es una especie de doble de la propia Jane Eyre, ¿no? Pero una doble que termina loca, ¿no? Porque tiene mucho más agencia, una sexualidad mucho más activa, ¿no? Y que es una opositora en muchos sentidos de la protagonista. El otro personaje y el otro referente, digamos, para El verano sin hombres es la protagonista de The Yellow Wallpaper, ¿no? Un cuento largo o novel, ¿no? Que Daniela lo ha trabajado mucho también, ¿no? Que se publica a fines del siglo XIX y que es la historia de una mujer que ahora diagnosticaríamos con una depresión postparto, ¿no? Porque es una chica joven que acaba de dar a luz y a quien se la recluye también en su habitación, ¿no? Para impedir que haga nada, ¿no? Ha tenido un bebito, alguien se encarga del bebé, alguien se encarga de la casa y el esposo, que es médico, ¿no? eh, Como la cura y que la propia Virginia Woolf experimentó, ¿no? En más de una ocasión, se la apartaba de todos, ¿no es cierto? Estaba encerrada también en esta habitación, escribía en secreto un diario, estaba prohibida de escribir, pero ella lo seguía haciendo, y comienza a ver que surge, ¿no? Del papel, del tapiz de la habitación, una mujer, ¿no es cierto?, amenazante, ¿no? Por supuesto, la protagonista en este caso termina en la locura, ¿no? Entonces, si lo pensamos un poco, ¿no? Summer Without Men está reescribiendo estos referentes, este tópico, porque tenemos a una mujer, ¿no? Que, primera pregunta, ¿está loca, no es cierto? ¿O no, no? Pero que, digamos, sale del encierro, ¿verdad? Y toma una serie de decisiones para mejorar, ¿verdad? Es decir, es mucho más activa, ¿no? Que cualquiera de estos personajes de la novela del siglo XIX, ¿no? Otra manera de entrar también en El verano sin hombres es pensarla como una novela de aprendizaje, ¿no? El Kunstlerroman, Künstlerroman en la pronunciación alemana que Pamela me estaba enseñando ayer, ¿no? Es decir, la novela de la formación de una artista y específicamente de una mujer artista, ¿no? Caminos de entrada. Muy bien, entonces, ese es el primer párrafo de El verano sin hombres, ¿no? En el que ella habla del diagnóstico, ¿no? De qué es lo que, el trauma, digamos, que causa que tenga este diagnóstico que le lleva a estar internada en un hospital psiquiátrico, ¿no? Que ella dice, el médico lo llama trastorno psicótico
transitorio, ¿no? Y lo voy a leer y de repente podemos comentar cuál es el tono, ¿no? En el que se define este momento, esta locura transitoria, ¿no? Leo, así empieza la novela, ¿no? Poco tiempo después de que él dijera la palabra pausa, me volví loca y tuvieron que ingresarme. No dijo no quiero volver a verte más, ni se acabó, pero después de 30 años de matrimonio, solo me bastó escuchar pausa para convertirme en una lunática cuyos pensamientos explotaban, rebotaban y chocaban entre sí como palomitas de maíz saltando dentro de su bolsa en el microondas. Hice esta penosa reflexión mientras yacía en mi cama del pabellón sur del hospital, tan saturada de aldol que era incapaz de moverme. Las odiosas y monótonas voces que escuchaba se habían atenuado, pero no habían desaparecido del todo, y cuando cerraba los ojos veía personajes de dibujos animados corriendo por colinas rosadas para luego desaparecer entre bosques azules, ¿no? Y más adelante dice, bueno, la pausa tenía nombre, tenía unas buenas tetas, ¿no? Y era una chica más joven que yo, ¿no? Obviamente, la vieja historia. Entonces, el tono es interesante, ¿no? Porque se me volví loca, ¿no? Pero después habla de palomitas de maíz, ¿no? De sentirse muy mal, pero también con cierta distancia, ¿no? Y hasta con cierto humor, no sé, Isabela, tú crees la experta en humor, ¿qué dices? De acuerdo, sí, siempre hay humor, claro que sí. ¿No? Y en muchos momentos ella evita el tono melodramático, ¿no? La protagonista cuando narra su historia, ¿no? Hay momentos muy desgarradores, pero también momentos muy graciosos, ¿no? En los que juega como si esta fuera una historia convencional, ¿no? Como si fuera una especie de comedia, ¿no? Que explícitamente va a hablar de eso hacia el final del texto, ¿no? Entonces, la locura, ¿no? Una de las cosas interesantes es pensar que en esta novela no es solamente ella la que tiene el trastorno psicótico transitorio, ¿no? Hay déficit de atención, hay depresión y suicidio, el hermano del esposo Boris, ¿no es cierto? Hay consecuencias mentales del bullying, ¿no? Hay también ataques de pánico de la mamá, ¿no? Es decir, vamos a ver a una serie de personajes que sufren de algún malestar de la salud mental, ¿no? Y a pesar del tono irónico que vimos en el párrafo inicial, también hay frases como esta, ¿no? I don't like to remember the mad woman, ¿no? Es decir, hay una vergüenza, hay una culpa, hay un miedo, ¿no? Frente a la enfermedad mental, ¿no? Que todavía hay alrededor de esta situación un tabú, ¿no es cierto? La mamá le dice, ya no digas que te internaron, ¿no? Mejor no vamos a contar eso porque ese es un pueblo tan pequeño que todo el mundo se va a enterar, ¿no? Y luego también es interesante la manera como ella asocia esta locura, ¿no? Con cuando recuerda cosas que le han dicho desde niña, ¿no? Por ejemplo, eres demasiado fuerte, llamas la atención mucho sobre ti misma, ¿no? Eres demasiado enérgica, le dice el esposo, o eres demasiado feroz, ¿no? Too fierce. Atributos que la hacen desde niña una mujer diferente, atributos que están más asociados al género masculino que al género femenino, ¿no? Eh, También en otro momento, en las primeras páginas del libro, dice que esta locura, ¿no? La había retrotraído a ese self, ¿no? Que ella experimentó cuando era una niña, ¿no? Y no tenía la distancia o la ironía o el talento para ocultar sus emociones, ¿no? Y como siempre le han dicho que es demasiado sensible, excesivamente sensible, ¿no? Y se pregunta, también estuve loca, fui una niña loca también, ¿no? O cuando estuve loca, ¿era yo o no era yo, ¿no? Cuando una persona comienza a ser otro, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, la novela es también una novela en la que hay que entender, ¿no es cierto?, a esta otra frente a ella misma, ¿no? Hay que comprender qué es lo que le pasó y tratar
de incorporar de alguna manera a esa otra loca, ¿no es cierto?, The Mad Woman, y aquí vemos claramente las referencias a el personaje tópico de la literatura inglesa en el siglo XIX. Este es mi tajador. Me interrumpen cuando quieran, por favor, chicas. Ok. Otra de las cosas interesantes en el libro es el nexo entre arte y locura, ¿no? Ella es una loca, pero es también una mujer muy creativa, es una mujer que ha escrito desde muy chica, ¿no es cierto? Y que dice, un día me desperté, ¿no? Perdón, disculpen, estoy en otro... Mm, voy a hablar de eso dentro de un ratito, pero lo puedo... Ya llegaré allí, pero si recuerdan, ¿no? Es un momento en el que, acá está, me desperté con una lista de poetas locos, ¿no? Algunos más locos y otros menos locos, y es una larga lista, ¿no? Donde está Hölderlin, Antonin Artaud, Paul Celan, Ezra Pound, ¿no? Gustav Frodin, Edgar Allan Poe, Anne Sexton, ¿no? Laura Riding, etcétera, Rachel Lindsay, Sylvia Plath, por supuesto, ¿no? Una lista de artistas, escritores locos, ¿no? Que va a incorporar en, mejor dicho, en la que hace esta asociación entre locura y vocación artística, ¿no? Una locura que ella dice, me volví loca y esa es la loca, es la otra, pero también que tiene relación con lo que ella llama el hidden self, ¿no? Y que en verdad la novela es una exploración, ¿no? Para ella de esta personalidad que no llega a conocer por completo. Y si recuerdan, uno de los ejercicios que ella propone al grupo de niñas a las que enseña en Bonden, ¿no? Esas adolescentes que van a un taller de escritura que ella dirige, les propone explorar sus mundos interiores, ¿no? Explorar poemas en los que se trabaja ese yo secreto, ¿no? Dice, introduje la brecha entre las percepciones externas y nuestra propia percepción de la realidad interior, los malentendidos que a veces pueden moldear nuestras relaciones con los demás, que la mayoría de nosotros tenemos la sensación de un yo oculto, que el yo social es diferente al yo solitario, ¿no? Y si recuerdan, uno de los primeros ejercicios de escritura que ella hace para sí misma sola, ¿no? Es hacer una especie de diario, ¿no? O de cronología de sus encuentros, de su vida sexual, ¿no? En la que está indagando por este hidden self, ¿no? Por este yo secreto que luego va a proponer como ejercicio a las niñas adolescentes del taller que dirige, ¿no? Ok. Entonces, dice, ¿cuál es la manera? Sale del hospital, ¿no? Y la decisión que toma es dejar New York, ¿verdad? Donde vivía con el esposo, y mudarse a The Land of M, ¿no? Eso también me pareció interesante, ¿no? Porque, por supuesto, es volver a su pueblo, ¿no? En Minnesota, pero The Land of M es Minnesota y es Mother también, ¿no? Es la tierra de la madre, es la tierra de las mujeres, ¿no? Donde va a transcurrir el verano sin hombres, ¿no? Entonces, lo que ella va a buscar intensamente, ¿no? Es establecer relaciones de sororidad, ¿no? Y va a establecer relaciones de sororidad con grupos de mujeres de distintas edades, ¿no? Primero van a aparecer los cinco cisnes, que son la madre y sus amigas, ¿no? Señoras que tienen entre 80 y 100 años, ¿no? Y que viven en una casa de reposo, que son amigas de la mamá, ¿no? Y que van a ser vistas como mujeres con mucha autonomía, ¿no? Con mucha agencia, que viven, bueno, mujeres también muy fuertes, ¿no? Que tienen son presentadas así, para nada como unas viejitas víctimas o menesterosas, ¿no? Sino mujeres más bien con una gran libertad,
¿no? Que ya pasaron por un matrimonio o por la viudez y que están en un momento pleno de sus vidas, ¿no es cierto? Incluso se va a relacionar de manera muy fuerte con Abigail, ¿no? Que es una señora que cosía estos quilts, ¿no? Que tenían las ventanitas donde aparecían los divertimentos secretos, ¿no? Que eran escenas ocultas, ¿no? Recordando lo de Hidden Self, en las que veíamos aspectos de la sexualidad, ¿no? O actitudes contestatarias frente a los mandatos de género de la época en que había vivido esa señora bastante mayor, ¿no? Entonces, siempre en estos grupos o en las mujeres que conoce durante este verano, ella va a tener relaciones muy intensas con las mujeres artistas, ¿no? Abigail hacía quilts, pero ella le promete, ¿no? Antes de que muera esta señora, que va a hacer una exposición de arte en Nueva York con sus quilts, ¿no? La considera una artista y no solamente una costurera de quilts, ¿no? Luego está el grupo de adolescentes a las que enseña en Minnesota, ¿no? Y que en inglés las llama The Coven, o sea, el aquelarre, ¿no? El grupo Coven es un nombre que se usa para el grupo de brujas, ¿no? De estas chicas adolescentes que son también muy crueles entre ellas, ¿no? Hay bullying en este grupo, o sea que no hay tampoco una idealización de la sororidad, ¿no es cierto? Sino que vamos a ver cómo también hay relaciones de rivalidad, de crueldad, ¿no es cierto? Sobre todo entre las chicas, y ahí va a tener especial predilección por Alice, ¿no es cierto? Que es también vista como la escritora en potencia, ¿no? Cuando esta chica sufre el bullying de las amigas, va a ir a su casa, va a ver que tiene una mamá que la protege, ¿no es cierto? Y Alice es alguien con quien ella se va a identificar mucho, ¿no? Después está Lola y su familia, que es su vecina, ¿no? Y si recuerdan, abrumada por la maternidad, tiene dos hijitos chiquitos y un esposo que parece ser autoritario y un poco abusivo, ¿no es cierto? Y allí Mia va a recordar la época en que tuvo su hija y cómo efectivamente no tenía tiempo para escribir, ¿no es cierto? Cómo vivió también con gran sufrimiento esta época y va a proteger a Lola, ¿no? Lola va a terminar cuando ya está mejor, ¿no? Hacia el final de la novela, tiene también un temperamento artístico, ¿no? Va a comenzar a hacer unos aretes, ¿no? Se va a conectar nuevamente con su vida de diseñadora, ¿no? Al final. Y está Doctor S, ¿no? Que es su terapista, que es una mujer que igual que la madre, ¿no? Que cumple una función maternal, la acoge, ¿no? Y le da mucha seguridad, ¿no? Entonces, como les decía al comienzo, ¿no? Vamos a ver relaciones muy fuertes entre las heroínas artísticas, ¿no? Las protagonistas que son artistas de Husbeth y otros personajes femeninos, ¿no? Sobre todo figuras maternales positivas, ¿no? Que acogen, ¿no? A estas artistas, ¿no? Entonces, con todas estas mujeres, ella va a establecer relaciones de sororidad, ¿verdad? Y lo interesante es ver cómo cubren todas las edades, ¿no es cierto? Las más viejas, la joven recién casada y con hijos chicos, las adolescentes, ¿no? Y también, bueno, va a aparecer la hija también, ¿no? Entonces vamos a ver a las mujeres en todas las edades, ¿no es cierto? Y en todos los papeles, ¿no? Abuela, madre, esposa, hermana, ¿no? Madres simbólicas también, como la doctora es o ella para Lola, ¿no? Mía para Lola, que también asume un papel maternal con su vecina, ¿no? Por otra parte, ¿no? Tenemos a los personajes masculinos. Es cierto que la novela se llama El verano sin hombres, ¿no? Y efectivamente, el único que aparece y que lo vemos actuar es Paul, ¿no? El esposo de Lola,
en un papel bastante negativo, debo decir, pero por supuesto está el esposo Boris, ¿no? Los recuerdos del padre a través de los recuerdos del matrimonio que la mamá le cuenta, ¿no? Está Paul, el esposo malhumorado y un poco agresivo, ¿no? De su vecina, ¿no? Está Mr. Nobody, ¿no? Que aparece como alguien que le escribe unos mensajes muy agresivos, ¿no? Puso ahí un asterisco porque al final de la novela ella piensa, ¿y si Mr. Nobody en verdad es una mujer, ¿no? Y finalmente este Mr. Nobody, que parece ser una voz interna, ¿no? Que la aplasta y que la critica, ¿no? Termina transformándose en una voz que la alienta. Y ahí es cuando dice, ¿y si es mujer? Cuando comienza a hacer comentarios positivos sobre ella, ¿no? Y finalmente Stefan, que es el hermano de su esposo, que es un hombre más bien femenino, ¿no? Un hombre que sufrió una depresión, que se suicidó, y es el único con el que ella dice haber tenido relaciones mucho más horizontales, ¿no? Entonces, es una novela en la que hay una especie de guerra de los géneros, podríamos decir, ¿no? En la que las mujeres están presentadas con mucho, de manera mucho más positiva, los hombres de manera negativa, ¿no? Y en la que hay un enfrentamiento y en las que los personajes masculinos tienen poder y tienen autoridad sobre los personajes femeninos, ¿no? Y esa frase que he copiado ahí, I don't want to take care of a man again, es algo que la mamá, ¿no? En su vejez dice, ¿no? Muy bien. Después de los personajes masculinos, hay también, ¿no? Una cosa parecida a lo que hace Virginia Woolf en A Room of One's Own, que es una revisión de la autoridad masculina y de las explicaciones científicas sobre la inferioridad de las mujeres, ¿no? Y aparece Platón, ¿no? Todos estos, los otros, ¿no? Los he buscado y son personajes reales, ¿no? Doctores, filósofos, sociólogos que han afirmado la inferioridad de las mujeres, ¿no es cierto? Por supuesto, a fines del siglo XVIII, en el siglo XIX, pero también eh, Edward Wilson, profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Que en su libro Sociobiology de 1975 sigue desde la ciencia, ¿no es cierto? Afirmando con una actitud muy misógina la inferioridad de las mujeres, ¿no? Y hace una revisión también de este tipo de autoridad científica masculina, ¿no? Bueno, el nudo del problema, digamos, del trauma que ha tenido Mía es el fracaso de su matrimonio, ¿no? Los matrimonios que vamos a ver en la novela son matrimonios donde no hay relaciones horizontales entre hombres y mujeres, ¿no? Son relaciones en las que el hombre tiene el poder y la mujer está subordinada de alguna manera, ¿no? La mamá, por ejemplo, le dice, no era fácil estar casada con tu padre, ¿no? Dice la mamá. Y ella, en un momento de lucidez, ¿no? Cuando recuerda cómo se da mucha mayor importancia a la carrera de su esposo, que es precisamente un neurocientífico, ¿no? Esa es una cita de la novela que dice, estoy gritando, todos estos años fuiste primero, tú, nunca yo. ¿Quién limpiaba, hacía tareas domésticas durante horas, se esforzaba en la compra? ¿Lo hiciste tú? Maldito amo del universo, superhombre fálico, se larga una conferencia. Los correlatos neuronales de la conciencia me dan ganas de vomitar, ¿no? Y en la versión en inglés utiliza Übermensch, ¿no? Superhombre en alemán, ¿no? Y es justamente la doctora S, ¿no? La mamá por un lado, y por otro lado la otra figura materna, que es su psicoanalista, la doctora S, la que le dice su padre y su marido comparten una serie de rasgos, ¿no? Entonces, a lo largo de las generaciones, el mismo problema, ¿no? Bueno, la otra cosa que me pareció interesante, ¿no? Es el nombre que le pone al pueblo imaginario que es Bonden, ¿no? Y es fácil pensar en to bond, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que Mia dice es esa frase que está al final de este slide que dice insanity,
is a state of profound self-absorption, ¿no? Exactamente como ocurre en esos personajes tópicos del siglo XIX, ¿no? En la protagonista de The Yellow Wallpaper o en Bertha Mason en la novela Jane Eyre, ¿no? Entonces, la cura, ¿no? Para la salud mental o la salud mental se puede recobrar mediante el vínculo, ¿no? Mediante bonding, ¿no? El vínculo con una comunidad, ¿no? De mujeres que está basada en la empatía, ¿no? Y yo diría el amor también, ¿no? Y cómo Mía reflexiona sobre su vida, ¿no? A través de estas mujeres de diferentes edades y que cumplen diferentes roles. O sea, va a revisar su vida viéndose como espejo, digamos, ¿no? En la relación intersubjetiva con estas otras mujeres que va a conocer en Bonden, ¿no? Y luego, esta no es una idea mía, sino de un artículo que les puedo pasar sobre esa novela, que explica que los nexos de sororidad se establecen en base a qué. Bueno, obviamente género, pero también en relaciones entre hijas y madres, ¿no? Hijas biológicas o hijas simbólicas, madres e hijas que se reúnen por afinidad, ¿no es cierto? La otra manera de relacionarse, ¿no? Y de ejercer la sororidad es a través de contar su historia, ¿no? Porque vamos a ver cómo Lola le cuenta su historia, cómo Abigail le cuenta su historia, cómo su mamá le cuenta su historia, ¿no? Cómo Alice, la niña que sufre bullying, le cuenta su historia, ¿no? Entonces, ella también confía su historia, ¿verdad? Y sobre todo nos la confía a nosotros, a las lectoras, ¿no? Y es a través de este storytelling, ¿no? Y luego a través del arte que se va a lograr recobrar la salud mental, ¿no es cierto?, en el vínculo con la comunidad de mujeres, ¿no? Bueno, pasamos a la última parte de la novela, en la que a lo largo de toda la novela hay comentarios metaliterarios, o sea, comentarios sobre la escritura de este texto, ¿no es cierto? Pero se intensifican hacia el final de la novela, ¿no? Y hay un momento en que ella se dirige directamente a, yo voy a proponer que es la lectora, ¿ya? Como ustedes saben, en inglés no es difícil no marcar el género, ¿no? Y de hecho, en la versión original en inglés no se marca el género, ¿no? La leo, dice, Dear Reader, I want to tell you, gentle person out there, ni en reader ni en person marcamos el género, that if you are here with me now on the page, I mean, if you have come to this paragraph, if you have not given up and sent me, Mia, flying across the room, then I want to reach for you and take your face in both my hands and cover you with kisses, kisses on your cheeks and chin and all over your forehead, and one on the bridge of your variously shaped nose, because I am yours, all yours, I just wanted you to know, ¿no? Sin embargo, en la traducción al español que estaba en el Drive, se usa el masculino, ¿ya? Y creo que es un error de la traductora, porque yo lo hubiera traducido así, querida lectora, ¿no? Quiero decirte, gentil persona, que si estás aquí, si no te has dado por vencida, ¿no? Quiero cubrirte de besos porque soy tuya, ¿no? Alcanzar tu rostro, tomarte entre mis manos. Entonces, ese es el verano sin hombres, ¿no es cierto? Y todo el tiempo las interlocutoras son mujeres, así que pienso que la lectora implícita, ¿no es cierto? Y a quien se dirige este comentario es en femenino también. Muy bien. Luego, la cuestión sobre genre, ¿no? O sea, no gender, sino género de la escritura, ¿no? Y vamos a ver cómo ella va a continuar con esa distancia irónica que veíamos en el primer párrafo, ¿no? Y cómo va a hablar, a pesar de que es tan traumático para ella, ¿no? De esta historia sobre Mia y Boris comienza, ¿no? En un matrimonio que después de años de sexo y conversaciones y peleas, ¿no? Si es una comedia, acá lo he traducido, creo, esperen. Sí,
La historia de Mia y Boris comienza en las profundidades de un matrimonio tras años de sexo, conversaciones y peleas. Han estado casados 30 años, ¿no? Si fuera una comedia, estaría más cerca del estilo de Stanley Cavell, las comedias de repetición, de las parejas que ya han estado casadas y se vuelven a juntar. El filósofo, Cavell, nos proporciona un mordaz paréntesis. ¿Pueden cambiar los seres humanos? Puede decirse que el humor y la tristeza de las comedias en las que los protagonistas vuelven a casarse entre ellos se desprenden del hecho de que no tengamos una buena respuesta para ese dilema. Y acá se refiere Mia, la protagonista, a un libro de Stanley Cavell sobre las comedias de Hollywood, sobre parejas que estaban casadas, se divorcian o se separan y se vuelven a reunir, ¿no? Que es un libro que escribió en 1981, ¿no? Habla también de los finales felices en la historia de Sherazade, ¿no es cierto? En las novelas de Jane Austen, ¿no? O en las películas de Cary Grant, ¿no? Justamente se refiere a unas en donde la pareja se vuelve a reunir, se amista, ¿no? Y nos va preparando para el desenlace de la novela, que aunque nos parezca increíble, ¿no es cierto?, va a ser el retorno y al matrimonio, se amista con el marido, ¿no? Al final y que nos puede costar un poco digerir, ¿no es cierto? Pero, digamos, una de las estrategias es decir, bueno, esto es una comedia, tiene que tener un final feliz, ¿no? Distanciándose de esa forma del melodrama y de la tragedia, digamos, que podría ser el hecho de que termina el matrimonio, ¿no? Eso es discutible, eso es interesante, creo que va a ser materia de discusión dentro de un momento, ¿no? Eh, y claro, ¿no? Dice, ¿quién estaría opuesto, ¿no? A las sensiblerías empalagosas, los halagos, esas viejas baladas sobre amantes perdidos o muertos, ¿no? Solo los auténticos borricos son incapaces de disfrutar de las historias de seres fantasmales, es una alusión a Cumbres Borrascosas, ¿no? Que deambulan por los páramos, los valles o las vastas praderas bajo un cielo inmenso. ¿Y quién de nosotros estaría dispuesto a rechazar los finales felices de Jane Austen o insistir en que Cary Grant e Irene Dunne no vuelvan a estar juntos al final de La Pícara Puritana, que es en realidad es una película que está, la traducción es La Pícara Puritana, pero en verdad en inglés se llama The Awful Truth, ¿no? Y que es el epígrafe de la novela. Ahorita vuelvo ahí al final. Entonces dice, hay tragedias y hay comedias, ¿no es así? Y a menudo se parecen más entre sí de lo que difieren, como las mujeres y los hombres, si quieren saber mi opinión. El éxito de una comedia radica en terminarla justo en el momento indicado. Ayer me comentaba Pamela algo que me pareció súper interesante, ¿no? Y es que ella, por supuesto, le escribe unas cartas en las que le pide al esposo volver, ¿no es cierto? Unas cartas melodramáticas y es sin duda un acontecimiento muy traumático, ¿no? Pero al final dice, ¿quién puede oponerse a un final feliz? O sea, ese retorno está visto como un final feliz, ¿no? El final de una comedia. Y cómo hay contradicciones, ¿no es cierto? Estaba pensando en ese comentario de estas académicas sobre la obra de Husserl, ¿no? Cómo Husserl crea estos espacios liminales, ¿no? Estas zonas de ambigüedad. Y sin duda vemos una gran ambigüedad y creo que ese es uno de los atractivos de esta novela, ¿no? En la manera como cuenta la relación con el marido, en la manera como cuenta su matrimonio, en la manera como cuenta el trastorno psicótico, la locura, ¿no es cierto? Entre comillas. Podemos seguir hablando de eso, ¿no? Pero es mediante este recurso a, ¿qué estoy escribiendo? ¿Una tragedia o una comedia? ¿Qué quiero escribir? ¿No es cierto? Bueno, ustedes habrán notado también, y ya con esto termino, que hay cuatro dibujos en el texto, ¿cierto? Cuatro dibujos que Sri Husband hizo, ¿no? Y que se pueden leer, ¿no? Hay una narrativa que seguimos en esos cuatro dibujos, ¿no? En el primero, sin duda, la vemos con las manos levantadas hacia el cielo, ¿no? Casi pidiendo ayuda, completamente encerrada en ese cuadrado también, ¿no?
con una cara sin duda trágica, ¿no? El momento para pensar en tragedia o comedia, ¿no? Y que podemos identificar con el momento de la pausa, ¿no? Cuando está internada en el hospital, ¿no? Cuando se siente muy mal. En el segundo ya la vemos mejorando, ¿no es cierto? Saliendo del encierro, para seguir con la metáfora de la autoabsorción, ¿no es cierto? Y del encierro. En el tercero la vemos a ella mirándose a ella misma, ¿no es cierto? Revisando su historia, podríamos decir, o tratando de estar, de come to terms, ¿no es cierto? Con esa loca otra, ¿no? Que descubrió cuando se enfermó, ¿no? Y en el último la vemos volando, ¿no es cierto?, por encima de ese cuadrado que la encerraba con una cara de gran felicidad, ¿no? Entonces, si seguimos esta narrativa, tendríamos que decir que el final es un final de liberación, de independencia, ¿no es cierto?, de recuperación de la seguridad y de la salud mental, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hacemos, ¿no es cierto?, con esta lectura y el final de la novela, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el final de la novela, el hombre le ha estado escribiendo y le ha estado pidiendo perdón, por supuesto, porque lo ha abandonado esa chica joven con la que se fue, ¿no es cierto? Y se siente absolutamente perdido, le ha prometido varias cosas, ¿verdad? La hija está abogando para que se amiste con el papá, ¿no? Y en un determinado momento vemos que llega un carro a la casa, ¿no es cierto? Ella está en grupo con la hija y con otras mujeres, ¿no? Y la hija es la que dice, ¿no? No esperas a nadie, ¿no? Santo cielo, está bajando del coche, viene hacia la puerta, está subiendo los escalones de entrada, está tocando el timbre. Es papá, mamá, es papá, y no le vas a abrir, ¿qué te pasa? ¿No? Y la hija otra vez, y no le abres. Y ella que le dice, abre tú, le dice la hija, ¿no? Deja que venga a mí. O sea, yo no voy donde él, sino deja que él venga a mí, que es lo que ha sucedido. Y al final aparece ese Fade to Black, ¿no es cierto? Como si fuera una de las películas de Cary Grant, donde la pareja se amista, donde hay un final feliz. Y la novela termina ahí, ¿no? Entonces, hay gente que le disgusta profundamente este final y que hubiera preferido que ella se quede sola y autónoma, ¿no? Ya vamos a ver qué comentan ustedes. Pero solo aquí, ¿no es cierto? Y justo ahí, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Podemos cambiar y ser los mismos? O sea, ¿puedo yo cambiar o puede el esposo cambiar y podemos seguir siendo los mismos, ¿no? ¿Va a ser otro matrimonio? ¿Va a ser el mismo matrimonio? ¿No? Vamos a caer otra vez en lo mismo. Y esto, por supuesto, resuena, este final, con el epígrafe que aparece al comienzo del texto, que es un diálogo entre el Jerry, ¿no? Que Cary Grant encarna al personaje, al marido, y Irene Dunne, ¿no? Que se llama Lucy en la película. La película además se llama The Awful Truth, o sea, la verdad, la fea verdad, ¿no es cierto? La verdad desagradable, ¿no? Y el diálogo es, ella le dice, ¿te sientes confuso? Él le dice, sí, ¿tú no? No. Y esto dice el esposo, ¿no? Pues deberías, porque te equivocas si piensas que las cosas son diferentes solo porque no sean iguales. Las cosas son diferentes, pero de un modo diferente. Tú sigues siendo la misma, pero yo soy un estúpido. Bueno, ahora ya no lo soy. Le está pidiendo amistarse, ¿no? Así que siempre que yo sea diferente, ¿no crees que todo podría volver a ser como antes? Solo que un poco diferente, ¿no? Entonces es bien irónico también, ¿no? Si realmente este va a ser un matrimonio que se va a plantear en otros términos, en términos de igualdad, ¿no es cierto? O si esta es la fea verdad, ¿no? Que en realidad hay una aceptación, digamos, de la diferencia entre hombres y mujeres y de la situación subordinada de la mujer en el matrimonio. No sé, son cosas para discutir, ¿ya? Y ahora sí, las dejo para comentar. Bravo. Bravo. Listo. Comentarios, comentarios. Ya, empiezo. Sí. Bueno, primero agradecerte, Ceci, porque la presentación ha estado súper bacán, verdaderamente. Ahí uno se da cuenta de las diferencias,
¿cómo se llama? Pues en las lecturas, ¿no? Bueno, a mí me encantó el texto y yo quería marcar que es, digamos, una primera cosa es que sí me resuena el verano, un verano sin hombres o el verano como un espacio para un reconocimiento de ella, un reevaluar su vida, sus conexiones y me parece que hace un link con el cuarto propio, ¿no? De Virginia Woolf. Y me parece que, bueno, a mí me parece una feminista extraordinaria lo que he leído. No, no había leído de ella, decir verdad, y me encantó. Y digamos, todo lo que pasa en la relación con las otras mujeres es muy interesante porque tiene todo esto que podríamos llamar, bueno, en sociología ustedes saben que nos inventamos cosas, pero es la idea de la interseccionalidad, ¿no? Ajá. Entonces es como las diferentes mujeres en las diferentes edades, ella empieza digamos, fluye, ¿no? Fluye y cada una tiene sus cosas, pero a la vez, como tú dijiste, se repiten muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, yo que estoy en la tercera edad, me identifiqué mucho con las mayores. Siendo que son mayores que yo, ¿ah? Pero, y creo que hay una cosa que marca a Abigail, me parece que es la de, ¿cómo se llama? Lo de las, Los no, quilts, la que cose los quilts, sí, sí, sí. pero tiene su frase que es que ella esconde, ¿no? Digamos que tiene que ver mucho con el desarrollo del feminismo y lo que ahora se está viendo, lo que hicieron las primeras feministas, que es que hay que mirar detenidamente para ver eso que escondían que era revolucionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como estas mujeres también esconden detrás de la costura eso que es subversivo, ¿no? Como la mujer calata o, en fin, ¿no? Las otras cosas. Entonces también tiene que ver con lo que las mujeres aparentemente callan, pero que hablan desde otro lenguaje. En este caso, que se reivindica, ¿no? Entre comillas, lo tradicional, que es lo que pasó con las arpilleras en el caso peruano también y en, bueno, en muchos otros sitios, ¿no? Entonces sí me pareció extraordinaria y el fin también me ha gustado porque, bueno, tiene que ver con el epígrafe, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ujú. Ah, gracias. Sí. Gracias, Pati. Hablen nomás, no levanten la mano, hablen. Yo tenía una idea, pero no sé, como que está todavía por desarrollar, pero me quedé pensando en esta relación con la intertextualidad y cómo se puede relacionar quizás con Orlando. O sea, cómo de repente se podría hacer como una mirada comparada en como que este poema que se desarrolla durante todo el libro en Orlando, ¿no? El de The Oak Tree y cómo aquí también se trata de armar como que un tipo de genealogía literaria, ¿no? O sea, a través de toda esta... O sea, en los dos siento que hay como que un repaso literario, ¿no? Una contemplación de lo que se ha hecho y de las figuras importantes que han habido. Quizás sería paja pensar en cómo funciona el acto de creación sostenido a lo largo de estas dos escrituras. No sé qué opinan. Mm. Sí, yo creo que hay referencias a veces súper directas, ¿no? Eh, a los textos de Woolf, ¿no? De hecho, de A Room of One's Own, como Patty lo ha visto, también yo también lo había pensado, ¿no? Pero lo de Orlando también me parece bien interesante, ¿no? Sí. Mm, Y también otra cosa, Orlando sí, es finalmente un artista, ¿no? También. claro. Ujú. Y después también con lo que mencionabas, Ceci, con los antecedentes, quería solamente recomendar, porque me parece que es una novela buenísima, que hay esta novela que es como un texto postcolonial que reescribe la historia de Bertha Mason, que es Ah, este Alto sí. Mar de los Sargazos, ¿no? Sí. White Sargasso, sí, se llama, Sí. sí. De Jan Rhys, Ujú. ¿no? Em, pero sí, me parece que es interesante como todas estas referencias literarias que ves en las dos, ¿no?
tanto en Orlando como acá, y que se van updating también con la época, ¿no? Claro, la loca, digamos, aparecía como un personaje con un final trágico, ¿no? En la historia de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Era, como dicen Will Gilbert y Hubbard, es mucho más creativa, mucho más activa, ¿no? Si te acuerdas, Dani, el ejemplo de Blancanieves, ¿no es cierto? En Claro. donde la madrastra, la bruja, ¿no es cierto? Sería la loca, ¿verdad? Y Blancanieves es el personaje femenino, ¿no? Cuando veamos el próximo mes la historia de mis nervios o la mujer que tiembla, la mujer temblorosa, ¿no? Creo que se ha traducido así. Ella habla de la doble, incluso, ¿no? Aludiendo directamente a lo que Gilbert y Hubbard proponen, ¿no? Entonces está muy en contacto con el feminismo académico, ¿no? Que comenta la tradición de la escritura de mujeres también, ¿no? Lo conoce bien Husbeth, creo yo, y está trabajando con algunas de esas ideas en esta novela, ¿no? Y retomando lo que Patti decía también, que Patti dijo que le parecía una feminista extraordinaria, ¿no? Pero es una feminista bien del siglo XXI, ¿no? Porque no es, digamos, dogmática, ¿no? No sé, Patti, de repente tú puedes comentar un poco más, pero es un feminismo, digamos, un final feminista de los años 70, ¿no es cierto? Vería como imposible que se amiste con el marido, ¿no? Pero acá todo está mucho más matizado, ¿no? Hay estas zonas de ambigüedad, esta posibilidad de que tal vez funcione el matrimonio, ¿no? Que son cosas que ya aparecen en un feminismo más contemporáneo, ¿no? No sé. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya se está hablando, ¿no? De cómo, digamos, ha habido mucho dogmatismo también en el feminismo, que también se habla de la izquierda también lo mismo, ¿no? Pero a mí me encantó, porque será porque yo, desde que empecé a ser feminista, lo pensaba de esa manera, ¿no? O sea, de hecho que yo estaba a favor de la pareja y de la convivencia, ¿no? Pero me parece muy interesante una cosita sobre la loca. También me hizo pensar mucho esta idea de que son momentos transitorios, ¿no? Y que a veces esos momentos transitorios son los que te permiten regresar de otra manera, ¿no? O sea, como hitos, crisis, ¿no? Y que, como ella dice, ¿no? Recibió la visita de la hermana y eso la conectó de nuevo con lo que ella dice que la familia es lo que somos y todo lo demás, ¿no? Sí. Que tú has situado. Me pareció muy interesante esa idea que también, o sea, no hay o sea, no se quede en la locura, mejor dicho, ¿no? Alguien la Claro. reconecta, que es lo que tú decías del vínculo. Y tampoco hay una división, ¿no? Entre, Claro. digamos, la loca y la sana, ¿no es cierto? Sino que todos los personajes, hasta la mamá, tuvo momentos de pánico cuando tenía a sus hijas chiquitas, ¿no? Hay depresión, bullying, suicidio, ¿no? Eh, Déficit de atención en las niñas, ¿no? O sea, una Claro. serie de diagnósticos, podríamos decir, prácticamente en todos los personajes, ¿no? Mm. Que cuestionan justamente esas definiciones tajantes y esas oposiciones entre salud o enfermedad mental, ¿no? Eh, Bueno, también me pareció bien interesante que ella tiene que encerrarse por un tiempo, ¿no? Cuando le da este brote psicótico, entonces tiene que encerrarse. Y la referencia que tú haces de la mujer, la loca en el ático, ¿no? La loca en el desván o la loca en el ático, era una mujer que estaba encerrada contra su voluntad, ¿no? En este caso también es de alguna manera contra su voluntad porque es más allá de, no controla esta locura, este brote psicótico y se tiene que encerrar. Pero cuando tú ves la historia esta de, cuando tú lees la novela de Jean Reese, la de del White Sargasso Sea, ¿no? Aquí está Bertha Mason. Siempre habíamos tenido la visión de Bertha Mason como la loca en el ático que daba terror de Jane Eyre. Y siempre tú estabas de acuerdo con Jane Eyre, pobrecita tú, te solidarizabas con la protagonista Jane Eyre y entendías que se enamore de Rochester. Y qué pena, la loca mala era la que estaba en el ático y encima venía y le quemaba el vestido y le arruinaba su matrimonio, ¿no?
Bueno, después cuando tú ya ves la literatura postcolonial, dices, no, ¿sabes que Bertha Mason era la hija de un riquísimo hacendado jamaiquino? Era una chica de una familia muy rica, muy culta, que tenía una gran vida de sociedad en Jamaica y se casó con un inglés. Y el inglés se lleva a una chica del trópico a vivir al clima horroroso de Inglaterra. La tiene ahí sometida a las neblinas y los fríos espantosos de Gran Un Bretaña y al páramo. cabo de un tiempo la mujer termina loca completamente. Y encima que la han sacado de su medio, la han cambiado de mundo, bueno, una vez que está loca, la encierran en el ático, ¿no? Entonces, aquí la reflexión feminista radical es, ¿quién era loca? ¿Jane Eyre o Bertha Mason? Porque Jane Eyre está loca si se somete a ser ahora la enamorada de Rochester, que es un infeliz, ¿no? Quizás te obliga a la relectura y es muy chistoso, ¿no? Sí. Hola, perdón que no prenda mi cámara, pero estoy en pijama. Hola, Marianita. Hola, hola. No, yo Ah, quería porque decir estás en que esos Mariana está en climas de Inglaterra, Inglaterra. pues. estoy en esos climas de Inglaterra, un poco Está alocada. en el páramo, en la neblina. Sí. Bueno, yo quería decir que me encantó o sea, dos cosas, ¿no? A partir de que Mía es también traductora, ¿no? Y todas estas citas y la relación intertextual, uno, nos hacen volver a pensar en Virginia Woolf, ¿no? Y el flujo de la conciencia. Pero por otro lado, también se me ocurre que esta traducción y el intertexto también es un acto de traducción de la vida, ¿no? O sea, Ujú. cómo el texto, la palabra, la hace pensar en su performance, ¿no? En la crisis, etcétera, y como que está tratando de generar un discurso, ¿no? Después de ese embrollo, ¿no? Que en teoría no genera la loca, ¿no? O la psicosis. No hay una elaboración. Em, y creo que eso me pareció interesante porque todas las citas, ¿no? Nos muestran un estado emocional que también la hace pasar como de la rabia, ¿no? A la ironía, que es este aspecto que Ceci comentaba al final, ¿no? Es tragedia, es comedia, y creo que la ironía está ahí, ¿no? Entonces es como atravesar este discurso privado que después se hace público, ¿no? Que ayuda también con el lector a hacer sororidad. Y eso es performático de la novela, no es una forma de ser también, creo. Claro, si pensamos en que lo que esos comentarios metatextuales, intertextuales y meta sobre el proceso de También. escritura nos dicen, ¿no? Esta es una novela, ¿no? O sea, he escrito finalmente una novela sobre todo esto que me ha pasado, ¿no? Querido Exacto. lector, ¿no? Persona amable que me estás leyendo. Sí, sí, súper. Exactamente, sí, ¿No? eso. Mm. Ya, yo quería decir algo. Elio habla. Sí, no, en la lectura me llamaba la atención mucho las palabras que usa para loca, cuando ella habla de sí misma como loca, dice, pues cuando me volví loca, ahí en la traducción española dicen cuando me ingresaron o algo así, ¿no? Pero se habla mucho de manicomio, así, un manicomio, ¿no? Cuando acabé en un manicomio, cuando acabé en, when I was locked up, ¿no? Y ese que le encerraron, etcétera, ¿no? Pero esa locura la opone ella al discurso, ¿no? Por el lado de la salvación está la palabra, el discurso, tener palabra, tener oración, tener un poema, tener habla, ¿no? Esa es la salvación. Pero la paradoja está en que los que ella cita al principio, estos que tú has mencionado, y especialmente las mujeres, son justamente cuatro de ellas suicidas, una solo depresiva, y ellas son las que escriben. O sea que en ese hay una paradoja, ¿no? De dónde está en realidad la cordura, ¿no? Si está
si uno puede, bueno, ella misma sabe cuándo está loca, no sabe cómo llegó, cómo salió, ¿no? Qué lo motivó, etcétera. Bueno, en esto de qué lo motivó también es bien irónica cuando hace que él sea el neurocientífico, sea un especialista en ratas, ¿no? Porque de broma dice mi hombre de las ratas, ¿no? Que es un caso célebre de El Freud, que caso es, célebre de Freud, sí, exacto. bastantes guiños así, ¿no? Ya, y después otra cosa muy bonita que dice cuando dice desatar el nudo de ficciones que constituyen el yo. O sea que en realidad somos un montón de historias que nos hemos hecho con el tiempo, y eso me pareció una cosa importante, que ella se va dando cuenta, ¿no? Que es una construcción. Y volviendo a eso de la película que ya están dando, que se llama Dance Around the Self, ¿no? Y varias veces encontré baile, ¿no? Danza, como 5 o 6 veces en el texto. Hay esa idea de movimiento, libertad, ¿no? Que es lo como termina al final ese bonito dibujo. Nada Claro, ese más. dibujo que se puede leer así, ¿no? Como un momento de libertad, sí. Exacto. Ujú. Nada más. A mí no me gustó lo de el señor nadie, ¿no? Nobody, o la señora nadie. Era como, me pareció que tenía que dar alguna explicación, que no podía quedar en el aire así. Tenía que Pero decir sí, que, pero sí me pareció muy interesante ella ha salido de este brote psicótico, de la locura, y llega a esta nueva casa, pero siempre hay esta presencia detrás de la puerta, siempre sí, que en realidad, o la paranoia, o en fin, que ella no sale del todo, ¿no? Me sí, pareció interesante esa sensación. sí, porque abre Bien, la puerta y sigue sintiendo una presencia, ¿no? exacto, exacto. Sí. Muy bien, muy interesante. Mari Carmen, ven. ¿Algo más que dar? No, ven. Ahora Pamela puede Algo hablar de más los hablar. filósofos, que A Pamela ver, hable de los filósofos. Pam, tú te querías decir algo sobre el yo, ¿te acuerdas si la Cada intersubjetividad? 2 segundos aparece un filósofo, los heliáticos, los estoicos. Ven. Oye. Gracias. Es una cosa brevísima, veloz, como un rayo, que es que esa cita quedaba ya muy atrás, pero hay una permanente insistencia, y Cecilia lo mencionó hace un rato, en que el yo se construye a través de un nosotros, de la intersubjetividad. Y es un tópico súper importante de la filosofía del siglo XX en adelante. Y también, de paso, una posición muy crítica de un modelo de pensamiento filosófico muy dominante que nació en la filosofía moderna, ¿no? El típico modelo cartesiano de la autonomía del yo. Y es muy lindo cómo en esta novela la idea del aislamiento, lo que en la filosofía moderna era la introspección, donde hallábamos todas las respuestas, aquí conduce a la locura, a la insania, ¿no? Esa es una idea muy interesante. Mientras que la salud es lo que se construye a través de estos vínculos, del bonding, ¿no? Como decía Cecilia. Eso quería simplemente observar, que es una novela muy llena de intuiciones filosóficas dispersas, pero muy aprovechables. Sí, gracias, Pam. Ahora, Mari Carmen. A la fuerza, A la fuerza. bajo presión. Bueno, antes que nada, Cecilia, el resumen que has hecho es espectacular, porque ahora que he leído la novela, las otras de Wolf no las leía acá, sé cómo ha agarrado todos los puntos, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. No me ha gustado el final, y les voy a explicar por qué. Porque a mí me hubiera gustado que su marido se convirtiera en su amante y que ella adquiriera esa capacidad de dejar de estar cuidando del otro así como ha estado siempre y fuera más una relación de igual. Bueno, eso es una asociación mía. Lo que me ha gustado del texto es cómo ella ha tejido la historia de la mujer en la dimensión de lo que es, digamos, la mujer adulta de 60 años que está viviendo eso, las madres que están ya acabando la vida y las chicas que están comenzando a vivir. Y cómo a través de esas 3 etapas de la vida de la mujer, podríamos decir, ella va hablando de lo que ha sido su vida. O sea, a mí en este sentido me ha parecido extraordinaria
aparte de todas las alusiones a la literatura y a la filosofía y frases muy lindas, creo que casi de manera, ¿cómo podría decir?, fluida, hemos atravesado lo que es la vida de una mujer. En la vida de una mujer que no, las chicas no tienen hombre todavía, pues están con todas las hormonas revueltas, pero aún no. Ella que ya tuvo su vida erótica y que ha pasado por el abandono, porque no es un abandono cualquiera, la han cambiado por otra. Y Después de eso, 30 años. después de 30 años, es una herida muy fuerte. No sé si para terminar en un psiquiátrico, pero en fin, este, hay que considerarlo. Y luego, el ejemplo que dan las cisnes, las amigas de la madre, que están en la puerta haciendo que su vida tenga un sentido día a día, no porque están en función de un hombre, ni por una expectativa de relación, sino porque su vida tiene sentido en sí mismas. Y eso me parece un aporte para la cuestión feminista de que, caray, la vida no se acaba porque un hombre se va. Y una vez de una charla, hace años, en un pueblo joven, y se me acerca una señora y me digo, por favor, explíquele a mis compañeras que el mundo no se acaba cuando un hombre nos deja. Yo estaba impresionadísima, les digo que eso fue hace 20 años o más, ¿no? Y entonces un poco como que acá que el mundo se acaba porque el pata se va con otra, pero me ha gustado porque ese ha sido el pretexto para que ellas hagan una... A mí me parece buenísima la novela. La otra parte ya las dejo, la otra parte que me ha gustado mucho es como hila. Yo tengo ganas de todas las citas que ha hecho y de buscarlas y leerme hasta la poesía, eso que la viva, ese haiku de poesía también me provoca, o sea, me ha dejado con el deseo. Y si tú tienes una lectura que te deja con el deseo, caray, date por bien servida, porque no solamente es lo que te ha contado en situ, sino que te ha dejado con ganas de seguir. Así que yo te felicito, las felicito a las dos por elegir a Siri. Yo ya la había conocido antes por mi cuenta y riesgo. Y me gusta más que Virginia Woolf. ¿Qué voy a hacer? Pues, soy mujer de esta era. Somos de esa época, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Qué tal? Disculpe que no me he presentado antes. Soy Laura Di Santos, vengo invitada por Cristina Bozo. Yo no sé si ella participa en el grupo, pero me mandó el email para el link. No me he presentado antes porque mi bebé estaba durmiendo, así que les pido disculpas. Laura está Les en cuento, Buenos Aires y es profesora de filosofía, ¿no? Acá. ¿Está en yo soy de Tucumán? En Tucumán y vengo del Tucumán, en área de Tucumán, filosofía. en Tucumán, Sí, 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 en vengo el del área área de de filosofía. filosofía. Me ha gustado mucho la novela, justamente fue Cristina la que me recomendó que la lea en enero, cuando yo le contaba que estaba trabajando en filosofía sobre la cuestión del silenciamiento. Y ella lo primero que me dice es, tenés que leer el libro de Siri Husbeth. Hay un personaje que es una artista que hace tejidos, en el cual tiene una nueva manera de expresarse, que no es justamente la palabra escrita, que en ese momento, en el momento de la escritora, eh, bueno, no la tenía, por supuesto, no, pues no teníamos esa autoridad. Dice, y ella puede expresar sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias a partir de eso. Bueno, ahí es que yo compro el libro y en la primera parte me encuentro con algo maravilloso, que es la cuestión de la reivindicación de la necesidad de un espacio propio, donde dice, cruzó mi mente la incómoda certeza de haber carecido casi siempre de un espacio para mí y de lo mío, y de haberme visto limitada a garabatear algo durante un momento robado, como si el tiempo, el espacio, la palabra le pertenecieran a los otros, que al final justamente esta cita dice, ahí radica la magia de la autoridad, del dinero y de los penes, ¿no? O sea, como esta subordinación, este lugar de desigualdad me ha llamado muchísimo la atención. Y lo que sí me parece una línea, yo he leído también todo el libro en clave de pensar en la cuestión de la identidad. ¿Quién soy por fuera del matrimonio? ¿Quién soy por fuera de la lectura que el esposo tenía de ella y que el rol en el que ocupaba en ese matrimonio reivindicaba? No sé por qué cuando lo estaba leyendo me aparecía todo el tiempo la frase de Silvia Plath en Campana de Cristal que decía soy, soy, soy. Me parece que también esa búsqueda de la identidad de ella aparece no como una pregunta, pero sí como una neurosis, una psicosis que está tratando de ver, ella adivina, o sea, ella pensar quién es y encontrarse, como han dicho muy bien ustedes, en ese espacio de solidaridad
con otras mujeres y que también le dan una lectura más amable, obligan a ella a que se relea quién es o construya otra imagen de sí misma. Me pareció muy, muy interesante. Eh, y también esta cuestión de lo que ella va a no hacer solo el espacio, sino también esa voz propia que al principio aparece en relación a su drama y después cuando ella dice, deja que él venga a mí, me encantó, me gustó muchísimo, cuando dice, dejamos que él venga a mí. Yo no lo he entendido como si volvían o no volvían ellos al final, la verdad que siento que estoy como más abierto, no sé si tal vez me falta alguna referencia para entender eso, pero me gustó mucho, porque ya no somos las mujeres que corremos para atrás de ellos porque los necesitamos por un montón de cuestiones. Me ha dado mucha vuelta esta cuestión. Y bueno, hay un montón de cosas más, pero bueno, por cuestión de tiempo, bueno, esta nada más me encantaría como volver a retomarla. Cuando dice, voy a escribirme en otro sitio, pensé, reinventaré la historia desde otra perspectiva. Yo estoy mejor sin él. Y pienso en esto, o sea, sin quiénes estamos mejor, sin qué relatos, sin qué mandatos, o sea, ese sí, ¿no? ¿A qué hace referencia? Por eso, como dijo Pamela, la cuestión de la identidad está como para mí atravesando toda la obra. Y la tensión entre la voz y el silencio, porque ese silencio al final es como de alguna manera derrotado cuando esas mujeres y ella misma toma la palabra y se reivindica, ¿no? De Mm. distintas maneras, no solo desde la palabra dicha, sino también desde esa eh, posición de los tejidos. Para mí también es como una política, ¿no? Es decir, no ha podido tal vez Abigail publicar sus obras, pero ella lo hace, rindiendo esa memoria de otras mujeres, que es lo que también nosotros hacemos leyendo y como feminista compartiendo, ¿no? Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Laura, bienvenida. Esperamos que Gracias. sigas con nosotras, sí. Gracias. Y lo que retomo una cosa, tal vez ya para cerrar, ¿no, Pam? Que ya nos hemos pasado un ratito de la hora, pero pensar en la cuestión intergeneracional, ¿no es cierto? Patti estaba hablando al comienzo, ¿no? De cómo tiene tanta importancia esto ahora, ¿no? Y cómo ha tenido tanta importancia en el feminismo, ¿no? La cuestión de buscar una tradición, ¿no? Que creo que lo hace Wolf, lo hace Husbeth, ¿no es cierto? En sus ensayos y en sus novelas, y lo hace Mia, la protagonista de esta novela, ¿no? De hacer esos nexos entre generaciones, ¿no? Que es súper interesante. Y también Laura tiene razón, ¿no? O sea, en el fondo también podemos pensar en un final abierto, ¿no? Deja que él venga a mí y vamos a ver qué pasa, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, No, entonces, si no hay... Pati, ¿quieres decir algo? no, estoy muy contenta. Me quedé, me cambié una serie de cosas, pero me dio mucho gusto porque me encantó la novela y ya la trabajaré en algún curso, ya veré. Sí. No se olviden de ir pensando en sus presentaciones para el 11 de noviembre, que va a ser la jornada con Siri Husband, ¿ya? Y luego el 12, la conversación más íntima que vamos a tener con ella. Entonces, el próximo mes nos toca La mujer temblorosa o la historia de mis nervios. Me va a llegar el lunes la traducción al español porque la tenía solo en inglés, pero ya está comprada y llega el lunes. Y voy a escanearla porque no hay un PDF circulando, no lo he encontrado en ninguna parte. Así que lo voy a escanear y lo vamos a subir al Drive, ¿ya? Junto con, y para hacer el contraste, junto con la historia de mis nervios, están dos textos de Virginia Woolf sobre estar enferma, on being ill, ¿no? Y creo que va a ser bacán poder contrastar las representaciones de la enfermedad, ¿no? A través de estos, son brevísimos textos de Virginia Woolf sobre la enfermedad y este libro de Siri Husband donde cuenta cómo reflexiona y explora sobre algo que le ocurrió y que ya ustedes van a encontrar en las primeras páginas de Shaking Woman, ¿ya? Muy bien, entonces digamos que el martes
A más tardar el miércoles ponemos en el Drive el texto en español. Se puede comprar en Kindle, ¿no es cierto, Julia? Tú lo habías conseguido en español en Kindle. Sí, 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 sí. En Amazon, sí. Se puede comprar también en Kindle si lo quieren leer así, pero prometemos, Pamela y yo, subirlo al Google, al Google Drive a más tardar el miércoles. ¿Ya? Nos vemos dentro de un mes. Ya Nos está. vemos. Chao, Gracias. chao, chao, Bye. chao. Un Chao. placer. Muy buenísima la clase.